está. Ahí sí. Ya. Lo último que vimos fue el cascodo con BJT. Dijimos que uno podía cascodear usando BJT. Y la idea está explicada aquí, algo de esto mencioné en la clase pasada. Este transistor actúa como transconductor. Este es el que convierte diferencias de voltaje o variaciones de voltaje en variaciones de corriente. Y este otro, en cambio, está actuando, voy a aumentar el grosor del lápiz. Este otro está actuando como buffer de corriente, está tomando esas diferencias, ofreciendo una impedancia de entrada baja hacia arriba, toma esas pequeñas diferencias y las convierte en las mismas pequeñas diferencias, pero con impedancia de salida más grande. Entonces el cascodo realmente lo que está haciendo es desensibilizar lo que ocurre en este transistor de lo que ocurre en este nodo que es el nodo de salida. Y esa desensibilización produce un montón de efectos eh, que nos gustan en general. Por ejemplo, un aumento en la ganancia, porque este ya no ve cargada su salida, sino que hay un buffer de corriente que está ayudando a que pase toda la corriente hacia arriba. Eso ayuda. El análisis, bueno, tenemos un VI aquí. Vamos a hacerlo tal cual. VI, luego tenemos, vamos a usar el modelo pi. Entonces vamos a hacer VI, ¿qué viene después? Un RPI. Y esto es VBE. Luego aquí tenemos GMVBE. Y luego tenemos el RO. Este RO1 y GM1. Perdón. Después tenemos este transistor, el transistor en cascodo. Entonces tenemos DREN, colector, emisor y base. Entonces este es colector, este emisor y la base, hola, en alguna otra parte la base. Y vemos que la corriente va así y pongamos la base aquí arriba. Entonces este es VBE1, este es VBE2 y esto es GMVBE2, GM2VBE2 y aquí tenemos RO2. Todos de acuerdo, ¿no? Y el resto es nada, está flotando, ¿cierto? La fuente de corriente se convierte en algo que flota. Veo. Ya. Pero VB va a tierra de señal porque va a un voltaje que es constante. Al ir a tierra de señal, si VB es cero, esto es GM2 por menos VE2. VE le pusimos aquí. Signo menos. Y ese signo menos se traduce en un signo más cuando yo muevo el sentido de la corriente. Ok, esto es tierra aquí, se me había olvidado. Qué divertido, ve, este es RPi2, ¿cierto? RPi2 queda en paralelo con RO1. Eso es raro, eso es distinto a lo que teníamos en los MOSFETs, porque en el MOSFET el equivalente a RPi es infinito. Entonces, aquí el RPi queda en paralelo con el RO1. Curioso al menos. El RPi2 queda en paralelo con R1. Y si uno hace el cálculo del Rout aquí, el Rout va a ser aproximado a RO2 por 1 más GM2RO1 partido por 1 más GM2RO1 partido por beta. Una fórmula un poco fea. En el caso del MOSFET, beta, ¿cuánto vale? Infinito. Entonces, si beta es infinito, en el caso del MOSFET, esto tiende a RO2 por 1 más GM2RO1, que es lo que teníamos de antes. Que está bien. O sea, esta fórmula es compatible con lo que ya habíamos visto, pero en este caso beta es distinto de 1, y es distinto de infinito. Y esto, este Rout,
Oye, más que copiar la fórmula, quiero que ustedes anoten en sus cuadernos derivarlo en mi casa. Y el resultado que debiera obtener es este. Y si no obtengo este, preguntar por qué. Eso es lo que yo espero que hagan. La fórmula en realidad, a mí me importan tan poco las fórmulas, porque estos circuitos, esta es una implementación posible del cascodo, pero existen otras implementaciones posibles, por ejemplo, cascodos plegados o con corrientes diferentes. Entonces al final, el, lo que yo tengo aquí es el resultado del circuito particular. Y esto muestra un caso que es bastante, hola, bastante general, pero no es el único caso. Rout en este caso se aproxima a beta veces RO2. Entonces es un buen valor para tener en cuenta. Es como que la resistencia RO2 que aparece aquí en este transistor de cascodo es amplificada por beta. Y la ganancia de voltaje en este caso es menos Gm por RO y Gm em, efectivo, no sé cuánto es, pero tengo aquí que esto me da menos beta Gm1 RO. Sí, sí, eso es lo que tengo. Beta RO2. Claro, si beta es grande, sí tiene sentido. RO, claro, o no. Si multiplicamos por beta arriba y abajo, a ver, saquémoslo, si no nos vamos a perder. Uno más, multiplicamos por beta arriba, beta Gm2RO1 partido por beta más Gm2RO1. Y si este es muy grande respecto de beta, entonces este es muy chico y estas se van y nos queda, sí, esto es lo que nos queda, está bien. Ya. Y el GM efectivo, habría que mirar aquí, pero finalmente este GM1 se va, parte por aquí y parte se va por acá, va a tener que ver con el divisor resistivo que hay aquí. Eh, es un poco más difícil verlo a priori, pero creo que este es el valor correcto. Al menos eso tengo aquí. Sí. No, porque el RPI es del orden de kilo ohms y queda en paralelo con este RO1 que es del orden de cientos de kilo ohm o mega ohm. Entonces, lamentablemente no, ese RPI es relevante, es súper relevante aquí. Y ese RPI es el que provoca que aparezca este factor beta al final. O sea, este beta está contabilizando el RPI. Muy bien. Seguidor de emisor mejorado. Uy, este no lo tengo aquí. Sí. ¿Qué hacemos? Lo hacemos igual. Ya hagámoslo igual. Entonces, el seguidor de emisor, también llamado colector común, es este circuito, donde esto es una carga o es una fuente de corriente. Yo tengo VI, tengo VO y tengo 0,7 volts de diferencia aquí. Entonces, a los que tenemos algún tipo de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que nos dice, no me gustan estos 0,7 volts, porque yo creo que VO no es lo mismo que VI, aunque si VI se mueve así, VO va a ser lo mismo, pero corrido abajo en 0,7 volts. Y eso no me gusta a mí. Entonces a mí me gustaría que fueran iguales. Me gustaría que estos dos nodos estén en el mismo voltaje. Y yo tengo un elemento circuital que hace todo lo posible en la vida para que dos nodos estén al mismo potencial. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esa o no? ¿Cuál era? El OPAMP, ¿cierto? Entonces tal vez yo puedo jugar con un OPAMP aquí y resolver mi TOC. Tengo VI y yo voy a conectar VO aquí. Y este OPAMP va a hacer todo lo posible, veamos si está en realimentación negativa o no, todo lo posible para que VO sea igual a VI. Supongamos que VO fuera un poquito más bajo que VI. Sea un poquito más bajo, aquí aparece una diferencia de potencial positiva que hace que este nodo suba y cuando este nodo sube, este también sube. Entonces funciona bien, funciona impecablemente bien.
Esto se llama seguidor de emisor mejorado porque es como un seguidor de emisor, pero sin esos 0,7 volts. O sea, está mejorado. Una de las ventajas de este circuito es que la impedancia de salida baja, caleta, baja como en A veces, donde A es esta ganancia. Em, y de hecho uno puede jugar con esto para que amplifique, porque si yo, por ejemplo, en vez de colgarme de ese nodo, me cuelgo de un nodo intermedio aquí, yo hago que estos dos sean iguales. Y BO va a ser más grande que BI en una cantidad que yo puedo definir según este divisor resistivo. O sea, yo puedo hacer que BO sea, por ejemplo, dos veces más grande que BI si hago que estos dos R sean iguales, R y R. Entonces aquí aparece BI y aquí va a aparecer 2BI. Y tomar mi salida aquí, con impedancia de salida muy, muy, muy baja, lo cual significa que puedo alimentar cargas muy, muy, muy pequeñas. Ojo que alimentar un motor de esta forma no es algo que yo haría normalmente. ¿Por qué? Discusión. ¿Por qué? Si yo varío este voltaje, el voltaje aquí va a variar, pero con una impedancia tan baja que voy a estar alimentando realmente. O sea, el Thevenin de esto es prácticamente una fuente de voltaje con una resistencia Thevenin casi cero, súper baja, súper, súper baja. Entonces, es un muy buen Thevenin. ¿Cuál es el problema entonces de yo alimentar un motor de esta forma? Algo se pierde, pero no necesariamente corriente. Es muy poca la corriente que se está yendo aquí, casi toda, y por aquí no va corriente, casi toda se está yendo al motor realmente. Aquí es muy poca la corriente aquí, si yo calculo bien. Sí, este Thevenin, pucha, me estáis preguntando lo que les voy a preguntar en la I4. Oh, em, a ver, ¿cómo calcularía este Thevenin? Una opción, por ejemplo, que estoy anotando, va a preguntarlo en la I4. Lo peor es que a veces cumplo. A ver, el voltaje de Thevenin es súper fácil de calcular, ¿cierto? Porque si este es VI y tú tienes el divisor resistivo, puedes calcular inmediatamente cuánto es VO. Entonces el voltaje de Thevenin es botado de calcular. Te falta el R de Thevenin. ¿Cómo calculas el R de Thevenin? Ese es un R incremental. ¿Cómo calculamos R incrementales en circuito? Apagamos la fuente, llevamos toda pequeña señal, donde apagamos esta, también apagamos todo, reemplazamos el transistor por su modelo de pequeña señal, reemplazamos el amplificador por su modelo lineal. ¿Cuál es el modelo lineal de un amplificador lineal? El mismo amplificador, ¿cierto? Y metemos una fuente de prueba a la salida, medimos corriente, medimos voltaje, y la razón entre ambas es la resistencia incremental. Y esa la podemos calcular y les va a dar algo que es más o menos RE partido por uno más A. Yo creo que ese es el resultado, pero no estoy muy seguro, es de ese orden. Entonces, si ustedes quieren, lo hacen en sus casas y llegan a algo parecido a esto. Es más o menos así, el ROUT. Y A es grande y RE es chico. RE es del orden de 20 ohm, 25 ohm, dependiendo de la corriente, por supuesto. Y si RE es muy chico y A es muy grande, el ROUT es chiquitito, lo cual me permite manejar cargas muy grandes, ¿cierto? No sé qué dibujé ahí, un auto solar parece. Em, Me permite manejar parlantes, entonces es realmente potente este circuito, potente en el sentido de potencia. Ya, ¿cuál es el problema de este circuito? A ver, si yo le digo aquí, dame 2 volts, entonces te va a poner 2 volts ahí. ¿Quién se come el resto del voltaje entre los 17 volts con lo que estoy alimentando esto y los 2 volts de salida? El transistor. O sea, esto se calienta muchísimo.
Eso es malo. Entonces la solución que optamos generalmente en ingeniería, para que esto no se caliente mucho, porque créanme, los ingenieros sí nos preocupamos por el medio ambiente, es otra alternativa, que es encender y apagar rápidamente este motor para que el voltaje efectivo entre sus terminales sea 2 volts. Entonces, si yo lo enciendo y lo apago y le doy un ciclo de trabajo adecuado, el voltaje efectivo va a ser 2 volts. Y eso lo voy a hacer con otro circuito, que va a ser más parecido a esto. PI, y ahí enciendo y apago. Y cuando lo apago va a aparecer un tremendo voltaje aquí. ¿Cómo evito que aparezca ese tremendo voltaje debido al de IADT que aparece en este motor? Con un diodo, pongo el diodo ahí, listo, ahí se resolvió el problema. Entonces, es el circuito con el que yo haría esto normalmente. Pero ya, digamos que quiero amplificar una señal de audio, quiero conectar esto a un parlante. Y mala cosa, uno no puede conectar esto a un parlante porque al parlante no le gustan los voltajes DC. Y esto amplifica DC nomás, ¿cierto? Entonces, hay algunos trucos que podemos hacer. Por ejemplo, un posible truco es poner, la costumbre, es poner aquí menos VEE más VCC. Un posible truco es hacer algo de este estilo, ¿sí? Solo amplifica DC, porque a ver, ¿qué pasaría si es que yo tratara de amplificar voltajes negativos? O sea, no amplifica DC, amplifica de manera instantánea cualquier señal positiva. Si tú pones un voltaje negativo aquí, este no puede bajar del riel. Entonces hay que ponerle un riel inferior y la forma típica de hacerlo es con este esquema donde tenemos un NPN aquí arriba y un PNP aquí abajo. Y eso de ahí es una salida clase B o clase AB. Es un detalle, esto se aprende en otros cursos. La idea es que cada transistor está encendido la mitad del tiempo. Entonces, si yo tengo un voltaje positivo en la entrada, este va a esforzarse para que la salida sea positiva. Y este se va a prender y este se va a apagar. Y aquí vamos a tener una diferencia de voltaje. Al revés, cuando la entrada sea negativa, este se va a prender, este se va a apagar y este va a entregar toda la corriente necesaria o va a recibir toda la corriente necesaria que venga desde el parlante. Entonces esto así funciona bien, con un parlante a la salida. ¿Sí? A ver, de partida aquí pasan cosas bien curiosas. Hay un problema de cruce por cero. Y si uno implementa este circuito sin este operacional, si yo saco el operacional, pongo mi entrada directamente aquí, no va a funcionar. Porque este requiere 0,7 volts más que mi entrada para funcionar. Entonces, una forma de resolver este problema, que no funciona tan bien, es hacer esto. Ese es el circuito, ¿no? Porque aquí estamos sumando 0,7 y restando 0,7 acá, y poner algo aquí para que me polarice esos diodos, un par de resistencia. Y eso, así como está, podría funcionar. Entonces, por aquí hay una corriente DC y yo aquí aplico pequeñas diferencias y esas pequeñas diferencias hacen que aquí haya el voltaje que yo quiero. ¿Cierto? Aquí hay 0,7, entonces sumamos 0,7, restamos 0,7 y llegamos por los dos lados. Eso funciona. Una forma más efectiva de resolver el problema de los cruces por cero, que yo tengo si es que conecto esto directo ahí. Aquí hay un problema de cruces por cero, porque necesito que mi entrada esté más arriba de 0,7 volts para que la salida se empiece a mover para arriba. O que mi entrada esté más abajo de menos 0,7 volts para que este se empiece a mover, para que este transistor empiece a estar activo. Entonces una forma de resolver eso es con el op-amp que les mostré. Y ese op-amp funciona de la siguiente manera. De I, este el menos, lo conectamos a la salida. Entonces, si es que a la salida, si es que la entrada, digamos que la salida está en cero, porque está cueteada a tierra con un parlante. Y estos dos transistores están apagados. Entonces, si yo quiero que mi entrada sea, por ejemplo, 0,1 volt y mi salida está en cero,
voy a tener una entrada diferencial de 0,1 volt que amplificada por A, ¿cuánto era la A de 1 pump? Mucho. Este va a subir todo lo que sea necesario para que esta diferencia sea muy pequeña. Y todo lo que sea necesario es justo 0,7 volts. Ya, y si yo quisiera una entrada negativa, menos 0,1 y este está en 0, va a pasar exactamente lo contrario, va a bajar 0,7 volts para que la salida esté en menos 0,1 volts. Entonces, funciona súper bien este circuito. Lo malo es que disipa un montón, ¿sí? ¿Ya saturaste con tus décimas o no? ¿No? Ya, vamos a tratar de saturar entonces. ¡Décima! Porque ese fue un comentario muy oportuno. Efectivamente, el OPAMP va a tener que entregar corriente aquí. Va a entregar una corriente que va a ser beta a veces menor que la corriente de la carga, pero esa puede ser relevante. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Con algún... Ah? Más fácil que eso. Un buffer de corriente no sé si haga la pega aquí, porque es la misma corriente, un buffer de corriente. Cambia el voltaje nomás. Necesitáis un buffer de voltaje realmente. Pero tal vez si usamos Darlington aquí, y los Darlington tienen más beta, entonces esa es una opción. ¿De acuerdo? Entonces Darlington. Ah, pero los Darlington producen una caída de tensión más grande. Bueno, no importa. Oye, y esto se puede aplicar en un montón de cosas. Por ejemplo, ya hagámoslo aquí. Por ejemplo, yo puedo tener este circuito y puedo ponerle aquí VO. Y saben que esta la voy a correr. Vamos a correrla y vamos a ponerla aquí VI. Porque soy arbitrario y me gustan las entradas a la izquierda. Entrada. Ah, VCC es la entrada. Ok. Y digamos que de aquí cuelgo un Zener que me va a dar, no sé, 3,9 volts, por decir un valor. Y yo esto lo paso por un op-amp y hago aquí un divisor de tensión. Ya, ok, eso todo bueno ahí. Perdón, esa es tierra. Hago un divisor de tensión donde aquí pongo, por ejemplo, 3,9 kilos y aquí pongo 1,1 kilos. Lo elegí no tan arbitrariamente. Entonces, no, perdón, esto realimento, sí, aquí. Entonces el op-amp va a hacer todo lo necesario para que esta diferencia sea cero, ¿cierto? Y si aquí el Zener me está entregando 3,9 volts, independientemente de lo que hay en VI, entonces este nodo va a estar en 3,9 volts. Por lo tanto, este nodo va a estar en 5 volts. Y este se va a mover todo lo que sea necesario para que este permanezca en 5 volts. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el riel positivo, que, convenientemente tengo un riel positivo aquí, así que lo voy a conectar ahí. Y este va a tierra. ¿Qué es eso? Un regulador de tensión. Hicimos un regulador de tensión fácilmente. Qué choro esto, ¿ah? Entonces ahí uno se empieza a preguntar qué hay dentro del regulador. Hay algo parecido a eso. No es un 7805, pero es algo parecido a un 7805. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, si aquí tengo 5 volts y yo sé que este gallo aquí necesita cuánto para operar bien en región activa, 0,2 por lo menos, ¿ok? Necesita al menos 0,2, entonces eso ya me limita el VI a 5,2 volts. Pero además, este op-amp, generalmente la salida no llega al riel, ¿cierto? La salida llega como 1 volt o 1,5 volts por debajo del riel. Yo quiero que este sea 5, por lo tanto este debería llegar hasta 5,7 volts, ¿cierto? Hasta 5,7 volts. Y para que el op-amp opere bien, el riel tiene que estar al menos 1,5 arriba de la salida. O sea, si este es 5,7,
Este debiera estar más o menos en 6,7, 7,2 volt, 7,2 volt, VI. Ah, o sea, el VI mínimo con el que esta cosa puede operar es como 7,2 volts, más o menos. Lo cual se condice con lo que aparece en las hojas de datos de un 7805. Qué choro esto. Sí. O sea, algo así debe haber en un 7805. Es cosa de mirarlo, ¿ah? No, no hay magia en esto. Ya, hablemos de BJT real. Entonces los BJT en la práctica tienen capacitancias. El modelo es más complicado que lo que habíamos visto. Nosotros habíamos visto el RPI, el RO y el GM. Tienen además un CMU, que es la capacitancia base colector, CPI. CMU es del orden de un picofarad en transistores discretos. CPI es del orden de algunas decenas de picofarad, es mucho más grande. Y RX modela la resistencia del silicio en la base y es de algunas decenas de ohm. Entonces ahí ese es nuestro modelo de pequeña señal un poco más completo. ¿En qué me afecta eso? Bueno, existe, yo en algún momento al principio de estas clases más o menos, hablé de beta. ¿Dónde hablé de beta? Aquí hablé de beta. Ese es beta y beta depende de la corriente y beta depende de la temperatura. Bueno, beta también depende de la frecuencia. O sea, beta en la práctica va a ser el beta cero que yo mido en DC partido por este factor. O sea, hay un polo para beta en la práctica. Y si yo subo mucho en frecuencia, el transistor va a dejar de amplificar corriente. Y uno puede calcular este polo, ¿ah? Se puede calcular fácilmente. Entonces beta efectivamente tiene un omega beta, que es la frecuencia de corte para el beta, y tenemos este omega t, que es el ancho de banda de ganancia unitaria. Este omega t es relevante porque pasado esto ya no puedo sacarle beta llega a cero. Si beta llega a cero, entonces la corriente de salida y la corriente de entrada son iguales. Pero ¿cómo van a ser iguales si yo tengo que la corriente de entrada es... Ah, a medida que aumenta la frecuencia, mucha corriente se empieza a ir por acá, por el capacitor. Ese es el problema. El capacitor me cuetea la entrada a tierra. Entonces, si mucha corriente se va por acá, la corriente de salida puede ser comparable a la de entrada. Hay pregunta. No tengo idea. Con esa me dejaste pillo, no lo había pensado. A ver, beta forzada. Claro, porque tú dices beta forzada realmente. No sé, fíjate, no lo sé. Habría que estudiarlo. Porque, porque beta forzada ocurre cuando estás en triodo. Yo creo que no es fácil la respuesta. Porque cuando aplicas beta forzada, este modelo de pequeña señal no vale de partida. O sea, esto es otra capacitancia, esto es otra cosa. Mm, Mira, habría que estudiarlo. La verdad, habría que hacer el análisis a nivel de beta forzada. Pero, ¿cómo quedaría esto? Uno tiende a decir, bueno, llegaría a mayor ancho de banda. O sea, tú dices, es como razonable pensar eso. No lo sé, habría que estudiarlo. Pero me gustaría regalarte una décima porque me dejaste pillo. Así que de ahí me escribe, oye, que soy regalón de décima. Solo valen si es que pasan de curso. Ya, más cosas. Frecuencia de tránsito. Esto es lo mismo, omega t. Y este omega t, que es beta cero veces omega b, existe también en los MOSFETs. Los MOSFET tienen una frecuencia a la cual no amplifican más corriente. O sea, la ganancia de corriente es unitaria. Esa frecuencia se llama frecuencia de tránsito también. Y es como Gm partido por Cgs, es el valor en los MOSFET. Gm partido por Cgs en...
MOSFET. Y esa la pueden calcular también. Y hay algunos que le ponen CGD también. Y CGB, entonces le ponen CGG, porque CGG incluye todas las capacitancias conectadas a la compuerta. Bueno, este omega T, que si lo divido por 2pi me queda FT, cambia con la corriente. Entonces hay corrientes en las cuales yo le puedo sacar mayor omega T o mayor FT y corrientes en las que puedo sacar menor. Entonces es algo muy dinámico. Y si uno mira una hoja de datos de un 2222, que es un típico BJT que uno usa en todos los circuitos, ¿quiénes han usado 2222, 2N2222? No hay muchos, algunos aquí. Bien, no esperen décima por eso, pero igual. Eh, ¿Por qué no? Bueno, eh, sí, el 2N2222 es el típico transistor que uno usa cuando tiene que implementar algo en circuitos discretos. Y si uno mira la hoja de datos, aparece que es del orden de 250 MHz. O sea, pasado esa frecuencia, medido a 20 miliamperes, el BJT tiene un beta igual 1, y de ahí para arriba el beta es menor que 1. Entonces no amplifica mucho. Ah, y uno también puede hacer un análisis en frecuencia de este amplificador. Y de aquí vale preguntarnos, ¿qué elementos limitan la respuesta a alta frecuencia? Bueno, alta frecuencia yo espero que la capacitancia que cuelgue de este nodo me limite el desempeño, y la que cuelga de este nodo también, y la que hay entre estos dos también. Entonces esas de ahí eventualmente van a producir polos. ¿Cuál es el dominante? Depende. Si el Thevenin de entrada tiene resistencia muy chica, probablemente este importe re poco. En cambio, si el Thevenin de entrada tiene resistencia muy grande, puede que estos de aquí sí sean relevantes. Entonces estos de aquí van a influir en mi respuesta a alta frecuencia. ¿Quién incide en la respuesta en baja frecuencia? En general, los que uno pone como infinito. O sea, si yo, por ejemplo, pusiera un capacitor aquí que no es tan grande, para frecuencias bajas, esta fuente va a alcanzar a reaccionar, va a alcanzar a poner el voltaje de entrada menos 0,7, y no va a haber voltaje AC que produzca una corriente AC aquí. Por lo tanto, yo no voy a ver nada. Entonces, este me incide a baja frecuencia. Este también, ¿cierto? Misma razón, este es un pasa alto. O sea, este también tiene un efecto pasa alto. Este también tiene efecto pasa alto. Entonces, uno puede calcular la respuesta en frecuencia, puede hacerlo por partes, gracias a que el bode finalmente es una superposición de bodes más chiquititos, ¿cierto? Entonces uno puede hacer el bode de esta parte de aquí, considerando la impedancia de entrada vista en este amplificador. Y ese bode me entrega algún quiebre aquí. Y el siguiente bode a la salida me entrega otro quiebre. Y este bode aquí me entrega otro quiebre. Entonces uno, analizando esto por partes, puede llegar a un ancho de banda. ¿De acuerdo? ¿Y ustedes saben hacer esto? A ver, no sé si tenga sentido hacer este análisis en la clase, pero ustedes podrían hacerlo eventualmente. Ustedes pueden calcular el bode para la entrada y pueden calcular el bode para la salida. Ah, sí, porque tiene que ver con que aquí hay un cero en el origen, y va a haber un polo que va a tener con la capacitancia, con la resistencia equivalente que ve esta capacitancia. Y esa es lo que hay a la derecha, más lo que hay a la izquierda, y lo que hay a la izquierda es el paralelo entre lo que hay hacia arriba y lo que hay hacia abajo. Entonces uno puede hacer esos cálculos. Eso no es algo que está así súper alejado. Lo mismo acá. Y si es que hay dudas, si es que no se puede, si es que no saben si es que un polo se debe a un nodo en particular, todo lo que hay que hacer, y esto es más latero, es calcular VO partido por VI en función de transferencia. Y les van a salir todos los polos y todos los ceros que puedan encontrar. Y eso es una lata hacerlo. Por eso es que es mucho más intuitivo analizar un circuito por partes y ver qué me afecta acá, qué me afecta acá. Pero si no se puede, uno puede hacer voltaje salida partido por voltaje entrada. Muy bien, pregunta, sí. Perdón, el capacitor del emisor, este de aquí, ese de ahí, ¿cómo es tu pregunta, perdón?
Uy, esa es muy buena pregunta también. Muy buena. Décima. ¿Qué hace aquí? Porque, a ver, esa la habíamos visto para algo que está aquí, pero ¿cómo ocurre para algo que está acá? Hmm. Bueno, vamos a pequeñas señales. En pequeñas señales em, tenemos un capacitor a tierra. Sí, eso que hablábamos de referir una resistencia a otro lado, probablemente va a depender de la razón entre las corrientes. Y la razón entre las corrientes, efectivamente aquí es beta, dado que este tiene una corriente DC, entonces un beta AC. Sí, funcionaría tal cual, con la diferencia que como esto es una susceptancia, entonces al pasar por allá no multiplicas por beta, sino que divides por beta. Pero sí, eso puede ocurrir. De hecho, pasan cosas re divertidas. Esto no lo hemos mirado mucho, pero esto mismo pasa en MOSFETs también. ¿Cómo en MOSFETs? En los MOSFETs no tienen beta infinito. Sí, pero si uno hace un modelo de pequeña señal de un MOSFET, y la única forma de saberlo es haciéndolo, el modelo de pequeña señal tiene un CGS aquí. Y si yo conecto, por ejemplo, una inductancia aquí, y aquí hay una especie de beta, dado que aquí hay corriente en la entrada, porque hay una capacitancia, es posible hacer que cuando yo conecto una inductancia aquí, la impedancia de entrada vista en este circuito sea puramente resistiva, cuando en realidad yo tengo una capacitancia y tengo una inductancia. Entonces es posible hacer impedancias resistivas usando elementos que no son resistivos. ¿Cuál es la gracia de usar elementos que no son resistivos? No disipan, por una parte, y cuando algo disipa, produce otro efecto no deseado, que no hemos hablado mucho de eso, ruido electrónico. Entonces, uno puede hacer adaptación de impedancias, estilo máxima transferencia de potencia, usando elementos que no generan ruido. Y eso es notable, eso es una idea genial. Entonces, este mismo concepto, volviendo a la pregunta de Jorge, se aplica también. Y la única forma de saberlo realmente es planteando el modelo de pequeña señal y viendo cómo se ve ZIN cuando uno hace el cálculo. En honor al tiempo prefiero no hacerlo ahora, pero sería divertido hacerlo. Bueno, BJT es la práctica. Esta es una hoja de datos de un 2N2222, es un pedacito de la hoja de datos. Y uno ve que hay un dibujo. En general, cuando le ponen un círculo alrededor, significa que es un componente discreto. Si no lleva círculo alrededor, significa que es un componente integrado. En la práctica nadie pesca eso, pero se los comento para que lo sepan. Em, ¿Qué más? Están los pines, están las corrientes. Dice que alta corriente, 800 miliamperes, que es bastante corriente para un bicho tan chiquitito. Típico error. Este es el típico error que ocurre cuando uno trata de hacer algo con estas cosas. Es que dice corriente máxima 800 miliamperes, voltaje hasta 40 volts. Entonces la potencia, voltaje por corriente, ¿o no? Obviamente. Y yo calculo ahí me va a dar, no sé, 3 por 8, 24. Perdón, 4 por 8, 32. Estamos hablando de 32 watts de potencia. ¿Se imaginan 32 watts en un transistor de este porte? ¿Se lo imaginan o no? Es harta potencia. ¿Qué potencia tiene un cautín? Un cautín básico para cosas muy pequeñas son desde 15 watts en la punta. 15 watts en la punta. ¿Ah? Imagínense 32 watts en un pedacito que no es mucho más grande que la punta de un cautín. Con eso hacen un pequeño chequeo de sanidad. 32 watts en un transistor es mucha potencia. Entonces, hay un tema ahí,
que es que me gustaría calcular la potencia en este transistor. Y bueno, probablemente la potencia va a ser I sub C por este voltaje más I sub V por este más menos esta corriente por este voltaje. Una forma fácil de calcularlo es I sub C por VCE. Y esa es la potencia que está consumiendo este transistor. Y si yo multiplico esos dos, es la potencia que está disipando este transistor. Y esa potencia típicamente está limitada, no sé, a 1 watt de ese orden probablemente. Entonces, no, no es necesario que yo me acerque al límite de corriente o que yo me acerque al límite de voltaje para matar el transistor. De hecho, 800 miliamperes es mucha corriente. Y si yo lo opero, no sé, a 10 miliamperes o a 20 miliamperes con voltajes de 10 volts, ya podría llegar a niveles de potencia que podrían causar mucho calentamiento en este transistor. Otro problema con los BJTs en la práctica es lo que se denomina escape térmico. Escape térmico o thermal runaway. ¿De qué se trata? A ver, cuando yo tengo un BJT, a diferencia del MOSFET, el BJT tiene un coeficiente de temperatura tal que cuando aumenta la temperatura, perdón, al revés. Cuando aumenta la temperatura, la corriente también aumenta. Y hay un factor que se conoce y que probablemente lo hablamos en alguna parte. A ver, si este siempre lo hablamos en alguna parte. No, no sé si lo hablamos aquí. Eh, 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 eh. Sí, no sé. No, es posible que no lo hayamos visto, pero no importa. Lo importante es que uno puede calcular este coeficiente de temperatura a partir de I sub C, perdón, igual I sub S por E a la VE partido por VT, donde VT lleva temperatura, pero este también es dependiente de la temperatura. Entonces, al final, hay un efecto de la temperatura que produce que cuando yo hago crecer la temperatura, crece la corriente. Entonces, si crece la temperatura, crece la corriente, y cuando crece la corriente, empieza a disipar más. Entonces crece la temperatura. Y cuando crece la temperatura, crece la corriente también. Y cuando crece la corriente, crece la... Ya cacharon la idea. Esto se llama realimentación positiva. Este es un ejemplo de realimentación positiva. Entonces, cuando uno calcula mal la disipación que puede aguantar un BJT, el efecto es que ese BJT se destruye. Porque se calienta mucho, sube su temperatura, se calienta mucho, sube su temperatura. Una alternativa a ello, que se le ocurrió un día a nuestro amigo Alan Brito Delgado, es poner varios en paralelo. Si yo pongo varios en paralelo, probablemente van a ser bastante parecidos, yo los veo igualitos, pero uno va a calentarse un poquito más que los otros dos. Y ese que se calienta un poquito más que los otros dos, va a aumentar su corriente, porque su temperatura aumentó, y estos otros dos van a estar felices, porque van a tener menos corriente, menos temperatura. Y este va a aumentar su corriente y va a seguir aumentándola más, tanto más, que va a reventar. Y cuando este reviente, estos dos van a tener que aguantar toda la carga. Y después uno de estos va a reventar y el otro también y nos quedamos sin transistor. Entonces este problema del escape térmico que ocurre en BJTs no ocurre en MOSFETs, porque en los MOSFETs tenemos la relación contraria. Cuando la temperatura crece, la corriente decrece. Entonces los MOSFETs de potencia, o poner varios MOSFET en paralelo para hacer un MOSFET de potencia es muy común. En cambio en BJT eso es algo que no se hace. ¿Sí? Se calienta porque hay un delta V y una corriente. Y esa corriente crece.
Ah, no, eso fue porque tenía que elegir uno de los tres. Pero cualquiera en realidad. Ok, eso es escape térmico. Estas son las preguntas que yo hago en los verdaderos y falsos. Muy bien, vimos operación física muy por encima. Vimos ecuaciones de gran señal. Son muchas, pero se reducen a muy pocas. Vimos el modelo de pequeña señal, modelo desde, ¿cierto? Vimos ese, vimos el otro. ¿Cómo era el otro? Ah, ese lleva así. No, ¿cómo era? Ah, no, este RP, perfecto. Entonces así. RE y eso. Sí. Vimos cómo polarizarlo, vimos varias formas de polarizarlos, vimos cómo no hay que polarizarlos también, cómo polarizar y cómo no polarizar. Vimos espejos de corriente, hablamos de amplificadores con BJT, de emisor común, base común, colector común, hablamos de ganancia, resistencia de entrada y salida. Vimos todo eso. Lo vimos muchas veces por encima, porque esto de alguna forma fue un repaso de los MOSFETs, algo que ya conocíamos. Vimos amplificadores con carga activa, cascodos, vimos configuraciones Darlington para aumentar beta. Y hablamos recientemente de BJT reales. O sea, yo creo que ya hablamos harto de BJT. Em, tema de preferencia. Hay BJT que están hechos para más potencia. Está el TIP 31 y TIP 32 que tienen betas pequeños del orden de 50. Están estos otros que son Darlington, que son mucho más adecuados cuando uno quiere encender y apagar motores, por ejemplo. Yo uso uno de estos para el levitador, porque tienen beta grande del orden de 1000 y porque son Darlington. Y son grandotes, disipan harta potencia. Y cuando uno los conecta como switch, entonces el producto corriente-voltaje es pequeño, ¿cierto? El producto corriente-voltaje, cuando la corriente es cero, es cero. Y cuando el voltaje es 0,2, el producto corriente-voltaje es pequeño también. Entonces disipan relativamente poco, son relativamente eficientes. Y con eso uno puede hacer cosas como levitadores magnéticos. Muy bien. Eso, hay preguntas de BJT. Así. Lo mejor que puedes hacer es mirar la hoja de datos. Entonces, tengo un comparador. Y a veces el comparador típicamente dice que es Open Collector, lo cual significa que internamente tiene algo que gatilla un BJT y que lo enciende y lo apaga. Pero esto no cierra el circuito. O sea, si yo conecto algo aquí no voy a ver un voltaje, a lo más voy a ver tierra. Pero si es que este está apagado, aquí voy a ver alta impedancia. Entonces lo que hay que hacer, esto es por ejemplo el M311, es conectar un pull-up resistor a VCC. Y ese pull-up cierra el circuito y permite que cuando yo enciendo este, la resistencia permita el flujo de corriente y eso hace que este llegue a cero. Y cuando yo abro aquí, esta resistencia tira para arriba, pulls up este voltaje y lo deja en VCC. Entonces, el cálculo de esta resistencia de pull-up realmente va a tener que ver con qué es lo que viene después también. Por ejemplo, si lo que viene después, digamos que otro bloque, que tiene una impedancia de entrada muy baja, imagínate, que tiene una impedancia de entrada de 100 ohms, y tú pones una resistencia de pull-up de 1 kilo. Cuando este esté apagado, vas a tener un divisor de tensión horrible aquí que va a producir un voltaje súper bajo aquí, ¿cierto? Entonces ahí ya tienes una restricción para la resistencia de pull-up. Entonces, tal vez tú quieras hacerla pequeña. Y hacerla pequeña tal vez me ayude porque esto tiene capacitancia, parásita, pero tiene capacitancia, todo tiene capacitancia. Y la velocidad con la que éste reaccione va a depender de la constante de tiempo RC que vea esta capacitancia. Y esa constante RC va a depender de esta resistencia, esta y lo que hay hacia allá, todo en paralelo.
Em, entonces la respuesta no es tan fácil de qué resistencia pone ahí. No hay como una fórmula secreta que diga pon tal valor, pero probablemente en las hojas de datos hay sugerencias. Tú dices, ah, tal vez yo quiero poner una muy baja entonces para que esto actúe rápidamente y me produzca pocas pérdidas por inserción a conectarlo a otro dispositivo. Pero si tú le pones una resistencia muy baja, este se va a calentar un montón y tal vez no sea capaz de darme un buen cero cuando yo quiero que me dé un cero, porque este va a estar tirando para arriba. Entonces la respuesta no es obvia, pero si miras las hojas de datos probablemente hay sugerencias. Sí, colector abierto, muy importante. Sí, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya, pasemos al siguiente tema. Tenemos 20 minutos para hablar de... No, esto es otra cosa. Para hablar de osciladores y otras cosas. Muy bien, entonces capítulo 6, otros. Capítulo 6, otros. Ese es el resumen, ¿ah? Es un potpurrí de cosas. Vamos a hablar de osciladores, esto va sí o sí, porque además hay un examen que le llaman Fundamentals, que ustedes tienen que tomar en algún momento de su carrera, si quieren graduarse de ingeniero, a menos que hagan magíster. Creo que si hacen magíster no tienen que tomar el Fundamentals. Y en el Fundamentals le preguntan osciladores. Entonces es bueno saber osciladores. Y probablemente yo también lo pregunte en la I4. Ruido electrónico, eso se ve en 3433, así que realmente aquí lo traté de incluir, pero en la práctica no vamos a hablar mucho de ruido. Así que este solo lo incluyo cuando sobra tiempo y este semestre no va a sobrar tiempo. Y después vamos a ver una pincelada de electrónica de potencia. Entonces partamos hablando de osciladores. Un oscilador, eso es muy divertido, un oscilador de relajación. Sí, es que hay unos osciladores que se llaman de relajación y está oscilando. Es un circuito electrónico capaz de producir una señal oscilatoria. No sé si es cuadrada o es sinusoidal o es, no sé, oscilatoria, que oscile, que cambie, que tenga algún contenido armónico fundamental. En general, los osciladores emplean realimentación positiva. Mm, ok. Y existen varios tipos. O sea, dentro de los osciladores están los sintonizados, que yo ajusto de alguna forma polos, LC, algo, que permita que esto oscile a una frecuencia dada. Y están los no sintonizados, que yo no los sintonizo, sino que funcionan, bueno, también usan polos en alguna parte, pero funcionan de otra forma. Estos de aquí utilizan también realimentación positiva, pero de otra forma. Dentro de los sintonizados están los de capacitores conmutados, los LC. ¿Por qué se llamarán LC? Los RC, ¿por qué se llamarán RC? Y los de cristal, que utilizan un cristal de cuarzo para definir la frecuencia de oscilación. Ah, en los relojes de cuarzo, por eso que dicen cuarzo. Ah, porque hay un cristal de cuarzo. Hay otros que son de silicio también. Ok, entonces los relojes de cuarzo. Y están los no sintonizados de relajación. Ustedes ya conocen ejemplos de este. Por ejemplo, unos que veíamos cuando hablamos de comparadores, en que había una señal que la integrábamos hasta arriba y cuando llegaba a un cierto valor la empezábamos a integrar para abajo. ¿Y por qué se llamará de relajación? ¿Se acuerdan de eso, no? Que usaba un comparador y un op-amp. El op-amp integraba y el comparador con histéresis le daba los valores que había que integrar. Cuando llegaba a un cierto umbral, en- cambiaba su salida y el otro empezaba a integrar para abajo y cuando pasaba el umbral para abajo volvía a integrar para arriba. ¿Se acuerdan de eso, no? Hacíamos cálculos, de hecho. Oye, ¿por qué le llamarán de relajación? De hecho, algunos de esos no usaban un integrador, algunos de esos usaban una red RC, que uno le cargaba algún voltaje y después esta red se relaja. ¿Qué significa que una red se relaje? Que uno deja de aplicarle una entrada
y se descarga. Y esa descarga, de acuerdo a una constante de tiempo, me permite calcular alguna frecuencia de oscilación. Entonces, cuando hablamos de osciladores de relajación en general, tienen alguna red que se descarga. Lo cual es curioso porque este señor que está descansando en esta hamaca y está súper relajado, pero si uno le da un impulso, que los terrícolas hablan de vuelo, uno le da vuelo, empieza a oscilar y hay una constante de tiempo RC probablemente que no tiene mucho que ver con la frecuencia a la que está oscilando, no tiene nada que ver, que empieza a disipar energía. Entonces, relajación, bueno, constantes distintas, ok, no es un buen, no es un buen ejemplo, pero bueno. Oye, qué ingenioso, está usando energía mareomotriz para darle ese impulso y vencer de alguna forma la energía que pierde en, en disipación aquí. No me había percatado de eso, de la energía mareomotriz. ¡Uy! Le va a caer un coco en la cabeza. Ya, pero agarrémoslo de una parte para que no caiga. Ya. Y están los osciladores de anillo, que son muy fáciles de hacer. Creo que ya hablé de osciladores de anillo, ¿no? Sí, son estos en que uno pone varios inversores seguidos. Ya vamos a hablar de nuevo de eso. Hay un montón de aplicaciones y un montón de especificaciones. Un ejemplo, esto que está aquí, que parece un marciano, es como se veían las teles cuando yo era niño. Y estas teles funcionaban con un acelerador de partículas. No estoy bromeando. Tenían un tubo de rayos catódicos que disparaba electrones. Y para que esos electrones no le llegaran a la gente, ponían una pantalla aquí que centellea. Es una pantalla centelladora que tiene algún fósforo que lo que hace es desplegar electrones, perdón, fotones como respuesta a la incidencia de un electrón. Entonces, hay un electrón, un haz de electrones que está siendo disparado desde el centro de esta pantalla atrás. Imagínenselo, estoy disparando este haz de electrones. Y hay un par de placas aquí que me permiten darle voltaje. Entonces hay un amplificador horizontal, se llama amplificador horizontal, que le da un voltaje variable aquí. Entonces cuando yo aplico, por ejemplo, un voltaje muy negativo, o sea, digamos que este es tierra, porque si no nos vamos a enredar un montón. Si este es tierra y este es muy positivo, entonces el electrón se va a ver atraído hacia allá. Si este es tierra y este es muy negativo, el electrón se va a ver atraído hacia acá. Entonces, si uno va variando este voltaje, puede hacer que el electrón caiga aquí y si yo lo voy subiendo, el electrón se va a empezar a ir moviendo hacia acá. Entonces, yo voy a hacer un oscilador de onda triangular que voy a alimentarlo a esa fuente y eso va a hacer que el electrón se vaya moviendo de aquí a allá, al final desaparece y vuelve a aparecer acá. Entonces hay un haz de electrones que va barriendo la pantalla. Hay otro par de placas que hacen exactamente lo mismo de manera sincronizada. Cuando este llega al final, este mueve un poquito su voltaje y este empieza a barrer de nuevo y empieza a barrer de nuevo y pasa para allá y empieza a barrer de nuevo. Todo eso en el tiempo que uno demora en pestañear. ¿Tengo más? Sí. Bueno, y a medida que esto va pasando por la pantalla, otro amplificador toma la señal de video que está sincronizada con esto y la señal de video es más alta, por ejemplo, cuando la pantalla muestra algo más claro y la señal de video es más baja cuando la pantalla muestra algo más oscuro. Entonces, yo aplico esa señal de video a este circuito que está produciendo este haz de electrones y más electrones implican más blanco, menos electrones implican más negro. Y de esa forma se pueden formar imágenes, eso es notable. Y después, bueno, para que aparezca el color hay otros detalles mucho más complicados. Pero, ¿ah? ¿De qué crees tú que depende la resolución? A ver, de partida el fósforo tiene una resolución, o sea, el punto que despliega tiene una cierta resolución.
el electrón mismo no es que llegue un electrón, sino que llega un lote de electrones. Y ese lote de electrones no está necesariamente bien enfocado. Lo que hacen estas placas es de alguna forma enfocar o definir hacia dónde va el haz. Y aquí algo más te enfoca. Y bueno, eso tampoco está tan bien definido. Imagino yo, no lo sé realmente, que hay una estadística detrás de el haz de electrones que hace que cuando tú disparas un electrón acá, tú ves una nube. Imagino que eso limita harto la resolución. Habiendo calculado eso, además hay un cierto número de líneas, porque tú vas barriendo por línea, ¿cierto? Las teles tenían 525 líneas, las NTSC. NTSC es el estándar gringo y no significa Not Twice Same Color. No significa eso. La gente le puso ese nombre, como hablan de Vomistar para hablar de Movistar o cosas así, pero no es que fuera eso, sino que era... No tengo nada en contra de Movistar, por cierto. Era un ejemplo que tenía por ahí. Y está PAL también, ¿cierto? Que es el estándar europeo. Y la razón que haya estándares diferentes, eh, bueno, cada uno adopta el que quiera, pero no sé, pues en Argentina adoptaron el PAL, entonces los videos de partidos de fútbol en Argentina se veían como viejos. Y yo nunca entendía por qué, y es porque la conversión tiene pérdida de calidad. Ok, con esto se cambiaba el canal. Tiene dos, de hecho, tiene una para el canal y esa otra, ¿qué será? Ah, no, no es volumen, es para sintonizar. Porque a veces el canal te dejaba en un rango, pero tú tenías que mover esto de manera más fina. Entonces había una que sintonizaba también. Ok, hay otro ejemplo aquí, MEMS. Hoy yo tuve tele en blanco y negro. Sí, después salieron a color. No, a ver, me acuerdo muy poco de eso, pero yo viví en época en que había tele en blanco y negro. Eso es increíble. Había una tele en mi casa que tenía un juego integrado aquí, que uno apretaba unos botones aquí y había un juego, un Pong, que permitía con un par de joysticks mover esto y hacer una pelotita que rebotara. Eso era increíble en esos tiempos. Bueno, eh, cosas de la vida. Este otro ejemplo, MEMS. Los MEMS, ¿qué son? Micro Electro Mechanical Systems. ¿De acuerdo? Ah, la S entonces no es por plural. O sea, yo puedo tener un MEMS. ¿De acuerdo? No es como yo soy un fans de Paul McCartney. Esa S está mal. Porque yo soy un fan. Pero puedo tener un MEMS. Hablar de un fans que se comió un Rolls con un bagels está mal. Y donuts. Un donuts también está mal. Porque esa S implica plural. En este caso la S es parte del nombre, systems. No sé cómo será el plural de MEMS. ¿Será MEMS? No, no sé, no sé. Tal vez la misma palabra. Bueno, estos son dispositivos micro que llevan electrónica y mecánica y que permiten hacer cosas. Por ejemplo, hay unos MEMS que tienen una membrana y que esa membrana permite medir presión. Hay otros MEMS que tienen pequeños motorcitos, por ejemplo el que está acá, y una forma de mover esos motores con señales que varían en el tiempo. Por ejemplo, la salida de un oscilador, todo eso para hablar de osciladores. Oye, a propósito de siglas, ¿saben qué significa mini pimer? ¿Saben lo que es una mini pimer? ¿No? ¿No saben? Son unas de estos aparatos manuales que se usan en la cocina para mezclar cosas y ¿no? ¿No lo conocen? ¿Sí? ¿Saben de dónde viene pimer? Ok. Es que es divertido. Esta es una empresa suiza que después fabricó en España y, y Pimer viene de Pequeña Industria Mecánica Eléctrica Reunidas. Wow. Yo juraba que era un verbo en inglés, pimear. No, no es un verbo. Ya. En el laboratorio hay un generador de funciones que es un aparato, un instrumento de laboratorio, no es una maquinita, no es un equipo,
tengo un tema con la palabra equipo también, que permite controlar amplitud, offset, simetría en la forma de onda, tiene salidas y permite una escala de frecuencia, un control fino de frecuencia, entonces uno puede hacer un montón de cosas con esto. Este es uno de los tres instrumentos básicos que todo, o cuatro instrumentos que todo laboratorio debería tener. Los otros son multímetros, osciloscopios y fuentes de potencia, que los teóricos las llaman fuentes de poder. Ok, vamos a osciladores como materia. Un oscilador es un circuito inestable, pero no en el sentido que tiende a los rieles, sino que se mantiene oscilando, oscila, la salida oscila. Diseñado para mantenerse de manera inestable o en oscilación. Entonces están los sintonizados que tienen en general un amplificador, que tiene una red selectora de frecuencia y tienen realimentación. Entonces, esa red selectora de frecuencia elige la frecuencia a la cual la realimentación es positiva. Así nomás. Queremos que tenga realimentación positiva, entonces esa red selectora de frecuencia elige la frecuencia exacta a la cual la realimentación va a ser positiva. Y a esa frecuencia el oscilador va a oscilar. La red selectora de frecuencia puede incluir un cristal y generalmente una red pasiva. El cristal es pasivo. Están los de relajación, aquí hay varios ejemplos, el 555. Comparador con realimentación positiva, estos los vimos al principio del curso. Y están los osciladores de anillo. Y así se ven algunos chips que hacen de osciladores. Este es el principio básico de un oscilador. ¿Qué es esto? Semiplano derecho, semiplane. Ah, no, es que en inglés plane y airplane son la misma cosa. Semiplano derecho. La idea es poner un par de polos complejos conjugados en el semiplano derecho. Cuando hago eso, la salida va a ser así. Si yo los pongo en el semiplano izquierdo, la salida va a ser así. Y si yo los pongo en el semiplano derecho, la salida va a ir creciendo y eventualmente va a llegar a los rieles. Y cuando llega a los rieles, el efecto que ocurre es que los polos se corren justo sobre el eje J omega y la salida es así. Entonces partimos con los polos en el semiplano derecho y luego los movemos de alguna forma, mediante algún mecanismo, al eje J omega. Sí. ¿Ah? De... Es que esto ocurre en fracción de segundo. Entonces no es que sea el ataque, por ejemplo, de un instrumento musical donde tú aprietas y empieza la oscilación. No sé si en la práctica se hacen instrumentos musicales que tengan este efecto de ataque aquí. Yo diría que no. Yo diría que esto es rápido. Esto es muy rápido. Em, yo diría que el ataque de un instrumento musical requiere una constante tiempo extra en alguna parte. Ok, entonces tenemos aquí em, una red de realimentación. Este es un lazo de realimentación, bucle de realimentación o loop de realimentación muy parecido al que teníamos cuando hablamos de operacionales. La diferencia es que aquí hay un signo más y aquí también hay un signo más. Y aquí hay una entrada de referencia que típicamente es tierra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Antes de ir a la matemática, mucho antes de ir a la matemática. Esto funciona mediante la condición de oscilación de Barkhausen, que es matemática, pero nosotros la vamos a ver de otra forma primero. ¿Qué pasa si por alguna razón aquí hay alguna señal de alguna frecuencia? Entonces hay una señal. Pasa por el amplificador y esa señal es más grande. Pasa por una red selectora de frecuencia que la chica probablemente y vuelve a entrar aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si esa señal que está entrando aquí es idéntica en magnitud y en fase a la señal que yo entré aquí para producir esa señal? Me explico de nuevo. Digamos que yo le inyecto una señal aquí y luego de una vuelta en el loop, esto de una vuelta en el loop realmente no tiene tanto sentido, pero digamos que yo le inyecté un pequeño pulsito aquí y después de una vuelta en el loop lo que saco
es exactamente lo mismo que emití. Entonces yo después puedo dejar de meter una señal y esta señal va a entrar aquí, se va a amplificar, va a pasar por una red selectora de frecuencia y va a volver a entrar y va a volver a entrar y va a quedar dando vueltas ahí para siempre. No es la misma energía, estamos hablando de señales. O sea, la señal fue amplificada, después fue filtrada, apareció otra señal aquí como resultado de esa y esa respuesta entra de nuevo al loop. Bueno, ese lazo va a ocurrir para una frecuencia en particular. Porque si le meto una señal de mayor frecuencia, el desfase no va a ser exactamente el desfase que necesito para que la salida tenga la misma fase que la entrada que le metí. Entonces esa frecuencia un poquito más alta no va a oscilar. Si le meto una frecuencia un poquito más baja, aplico una entrada, pasa por la red selectora de frecuencia y lo que va a salir no está en fase con lo que yo le metí. Entonces no va a oscilar. Pero si lo que yo le metí y lo que salió de ahí está en la misma fase, exactamente la misma fase, entonces va a oscilar a esa frecuencia. ¿Y con qué amplitud? Bueno, la amplitud máxima que me pueda dar. Esto parte con polos en el semiplano derecho que van a hacer crecer la amplitud y eventualmente los polos van a tender aquí y esto va a tener ganancia de loop unitaria. O sea, lo que sale es igual a lo que entra, idéntico. O más bien lo que entra igual a lo que sale. Y con eso tenemos la condición de oscilación de Barkhausen. Vamos a cerrar con esa ecuación, porque ya terminamos con el tiempo reglamentario, aprovechando Copa América. Em, la salida de la función de transferencia de XO partido por XS es A de S, partido por 1 menos, aquí hay un menos porque aquí hay un más, AS por beta de S. A ese producto, A por beta, que se llama ganancia de lazo, le llamamos L de S. Y es una función de transferencia, de aquí a acá. Esa ganancia de lazo, que es el producto entre A y beta, para la frecuencia de oscilación, que vamos a llamarle omega cero, tiene que valer 1 ángulo cero. Y esa es la condición de oscilación de Barkhausen. Cuando la ganancia de lazo vale 1 ángulo cero, para esa frecuencia esta cosa oscila. Si yo le meto 1 ángulo cero, esto se va a cero. Por lo tanto, esto diverge. Algo así ocurre. Ok, dejémoslo aquí. Muchas gracias por venir. Nos vemos el lunes.